Bienvenidos a todos a este espacio que hemos dispuesto dentro de nuestro campamento juvenil misionero virtual. ¿Qué es la vocación? La palabra vocación tiene un sentido muy amplio, llamada de Dios, santidad, amistad, porque es nuestra vida que se encuentra cara a cara frente a Dios. La vida que Dios quiere para nosotros es una historia de amor. Él quiere echar raíces en nuestra tierra. Nuestra vocación nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros. No es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlas con un sentido concreto y es siempre dar gloria a Dios. Cuando uno descubre que Dios nos llama a algo, llámese enfermería, carpintería o cualquier contexto de tu vida que te estés desarrollando o en el cual quisieras lograr, ¿verdad? Es necesario saber que esas tareas, que esas cosas que estás haciendo le van a dar plenitud a tu corazón. Jesús camina con nosotros y lo único que quiere es que nuestra vida sea una vida llena de felicidad. Y su llamado es atractivo y fascinante. Cuando Dios engancha tu corazón, simplemente lo engancha. Así que quédate hasta el final de este video porque vas a contemplar la vida de muchos hermanos quienes se han dejado enamorar por Dios a través de su historia. Si reconoces el llamado de Dios, eso es lo que te hará pleno. Así que te invito a escuchar este testimonio. Hola, ¿qué tal? Dios me les bendiga. Soy el seminarista Anthony González de la comunidad misionera Alegría y Esperanza. Bueno, quiero compartir con ustedes mi testimonio vocacional, un testimonio muy bonito, un testimonio que parte de eso, el designio de Dios, un testimonio que ha transformado mi vida, que ha transformado mi corazón y sé que puedo ayudarles de mucho. Bueno, creo que no puedo comenzar mi testimonio vocacional sin hablar de la comunidad Alegría y Esperanza, ¿sí? Una comunidad que ha hecho grandes cosas en mi vida y sé que ha ayudado a muchas familias, muchos jóvenes. Y bueno, con este campamento virtual quiero ayudarlo a todos ustedes. Bueno, quisiera comenzar que conocí esta obra desde muy pequeño, la Comunidad Alegría y Esperanza, pero fue el 29 de septiembre de 2013 que logré ingresar. Ya tengo 10 años en esta experiencia y bueno, dentro de Alegría y Esperanza fue que conocí mi vocación, descubrí mi vocación a ser sacerdote. Quisiera comenzar manifestando que tengo 3 frases, ¿sí? Con que logro resumir: llamado, rechazo y aceptación. Como dije al principio, parte del designio de Dios este llamado a ser sacerdote no fue por mi elección o porque yo quise o porque no sé, alguien me lo dijo, sino que fue Dios quien me llamó. Y eso es lo bonito, que parte del designio de Dios, parte del llamado de Dios para servir, para entregarme y sobre todo para ser muy feliz. Cuando empecé a experimentar este llamado de Dios, creo que me dio mucho miedo, mucho complejo, sentía que no podía. Cuando Dios me invitaba a consagrar mi vida, cuando Dios me invitaba a estar más cerquita de Él, creo que al principio tuve mucho miedo, ¿sí? A ser sacerdote, a entregarme, a vivir de la liturgia. Pero bueno, a pesar de ese miedo, a pesar de ese complejo, logré vencerlo, ¿sí? Gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios. Por eso al principio dije llamado y rechazo, porque apenas empecé a experimentar ese llamado a esta vida tan sagrada, yo la rechacé, yo sentí mucho miedo y en mi oración le decía a Dios, no, Dios, quédate tranquilo, calma, ya va, me gusta mucho la oración, me gusta mucho la vida consagrada, pero no sé, tengo mucho miedo, o sea, al principio fue como un rechazo, ¿sí? Pero no sé, mi vida no sentía paz, creo que entre más lo rechazaba, más el Señor llamaba y más me hacía invitaciones a estar cerca de Él, a orar más, a amar más la Eucaristía, a amar más la vida religiosa, a amar su palabra, a amar su voluntad. Y desde que acepté esa invitación de Dios a caminar por este sendero, a la vida sacerdotal, siento más paz en mi corazón, soy más libre, más feliz, creo que soy pleno, ¿sí? Al aceptar lo que Dios quería para mí, dejé de estar buscando felicidad en tantos lugares, dejé de estar buscando la paz en otros lugares y la encontré y en este camino tan especial. Bueno, este es un poquito de mi testimonio, por eso decía al principio llamado, rechazo cuando le dije a Dios que no, pero aceptación. Después que acepté, siento paz en mi corazón, siento alegría en mi vida y bueno, quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi corazón y en mi familia. Gracias por ver este video, les invito a abrir su corazón a Dios, a no tener miedo y bueno, creo que Dios tiene grandes cosas por ustedes. Dios me las bendiga. Hoy en día reina una cultura donde nada puede ser definitivo, pero eso es una mentira y un engaño, así que te invito a escuchar este hermoso testimonio. Bien, se preguntarán cómo es el noviazgo dentro de la comunidad Alegría y Esperanza. Como pueden ver o pueden saber, nosotros llevamos un proceso dentro de la comunidad donde ya tenemos aproximadamente 3 años de noviazgo. Podríamos resumir, o podría yo resumir en lo personal, o sea, que ha sido la mejor experiencia en mi vida. O sea, ha sido hermoso, ha sido de alegría, ha sido de mucha bendición, de mucho crecimiento. Y siento que ha sido totalmente diferente
tal vez a las relaciones que pude haber tenido en mi pasado, en mi vida pasada. O sea, he podido manifestar o he podido dar cuenta lo grande y hermoso que ha sido Dios para conmigo. O sea, porque tal vez yo no creía tal vez en el matrimonio, en querer casarme. En ningún momento por mi mente pasaba eso. En mi vida pasada pasaba eso de que querer casarme, de querer tener una familia. Siempre pensaba era en las cosas del mundo. Y gracias a Dios, a través de la comunidad Alegría y Esperanza, pude encontrar esta compañera, esta hermosa pequeña, como decimos pequeña y pequeña. Entonces, donde ha sido en bendición. Y una pequeña anécdota fue cuando nos aceptaron el noviazgo, cuando ya con la comunidad, en la escucha, nos aceptaron el noviazgo. Yo quería que fuera algo diferente y bueno, tuvimos una cena donde ahí fue donde dimos inicio como tal también al noviazgo. Y fue nervioso, no sabía cómo hacer y de verdad, pero siento que lo que viví esa noche ha sido una de las noches más hermosas de mi vida al lado de Valentín. Bueno, particularmente mi testimonio dentro de como noviazgo de la comunidad de Esperanza, puedo decir que ha sido una bendición. Siempre algo que nos ha caracterizado a nosotros es que Dios ha estado en medio de nosotros ante las dificultades, ante las distintas situaciones, pues Dios siempre ha estado para resolverlo y sobrellevar esto en bendición, en amor y eso. Pues y una frase que siempre hemos compartido y hemos dicho nosotros que como ese signo de bastón, de apoyo, de vamos hacia adelante, es que Dios, tú y yo, o sea, nos lo decimos mutuamente en la forma de saber que con nosotros vamos en la mano de Dios y Dios como centro de nuestra vida, de nuestra relación. Realmente para mí puedo decir que ha sido eso, o sea, que ha sido una respuesta amorosa de parte de Dios, porque realmente muchas veces me preguntaba frente al sagrario con Jesús sacramentado, siempre le pedía, y una de las virtudes o las características que tal vez yo le pedía al Señor para ese noviazgo, ese hombre que me acompañara en mi vida, era que por sobre todas las cosas le amara y que conociera a Dios, pues. Y bueno, fueron presentándose pequeños detalles, pequeños signos de muestra de que bueno, era Miguel el nombre que Dios estaba colocando en mi vida. Y realmente fue así. Al principio me costó porque bueno, tenemos una diferencia de edad donde yo soy mayor por 2 años que Miguel, y bueno, al principio eso fue una experiencia que no aceptaba o algo así, pero bueno, decidí con un gran amigo que ahora es sacerdote, pues me hizo cuestionar y preguntar por qué no darme la oportunidad. Y bueno, de verdad, gracias a esa conversación con ese gran amigo y eso pude también tomar la decisión y decir, bueno, es verdad, o sea, Dios rompe esa estructura, rompe esas cosas que la sociedad pueda tener al respecto de esto. Y algo que ha sido bonito ha sido llevar Dios en nuestras vidas, pues siempre alimentándonos como si es posible llevar un noviazgo santo, un noviazgo en virtud. Y bueno, eso ha sido pues parte de nuestro testimonio, y eso es nuestro testimonio de los pequeños, como conocido Miguel y Valentino, que llevamos por ese proceso dentro de la comunidad. Y sí se puede, pero el punto principal o el punto primordial es que tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Entonces, que Dios le bendiga y bueno, esperemos que después sigamos conversando, compartiendo un poco más de lo que tenemos. Nuestra vocación no consiste solo en los trabajos que tengamos que hacer repetitivamente, sino que orientará nuestras acciones al servicio siempre de Dios. Mi nombre es Gabriela Salazar, actualmente pertenezco a la rama fraterna de Alegría y Esperanza. Conozco a la comunidad a mis 19 años, donde tuve la oportunidad de vivir la experiencia de campamento juvenil misionero en el 2015 en Barrancas. Este año no entro a la comunidad, sino un año después, ya que para mí desprenderme a nivel familiar y a nivel de mis estudios fue una decisión bastante difícil. Sin embargo, siento que fue una de mis primeras decisiones que tomé por mi vida, por mi proceso.
Yo había sentido el llamado muy profundamente en este campamento. Yo estaba en mis quehaceres, había seguido mi ritmo de vida normal, por decirlo de alguna manera. Pero este llamado seguía latente y para mí fue despertar y decir, bueno, o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir yo dejando a un lado esto sin saber si realmente es lo que quiero? Pues, y no quería seguir profundizando en mi vida profesional si no tenía consolidado un poco lo que Dios quería para mi vida. Y mayor aún, pues, como profesional, como ser humano, como hija de Dios. Y bueno, hago la experiencia, hago el voluntariado, tengo la oportunidad de hablar ese momento antes con el Padre Israel. Y yo le decía que claro, que yo necesitaba una respuesta si iba a quedar o no en la comunidad, porque yo necesitaba ver si congelaba o no en mi semestre. Y el Padre Israel me dice que no podía darme una respuesta, pero que si yo sentía que Dios sí me había llamado y que esto era de Dios, pues que congelara y me lanzara en este abismo en confianza y en fe. Y bueno, yo tomé esa decisión, yo me fui ese día, al día siguiente fui a meter la carta de congelar. Bueno, fue bastante difícil, sin embargo yo me lancé en esto. Una semana y media después es que me llaman cantándome la canción esta de Bienvenidos, famosa de la comunidad. Bueno, en ese 2016 entro a Alegría Esperanza a formar parte de miembro voluntario durante 4 meses, que pensé que iban a ser solo 4 meses y no fue así. Duré aproximadamente en la experiencia 6 años y medio firmando como miembro aliado. Para mí era sumamente sorprendente que Dios pudiese unir a tantos jóvenes y a tantas personas de diferentes sitios y que pudiésemos compartir un mismo llamado, que era la misión, que era poder transmitir desde nuestras cualidades, desde nuestras capacidades, desde lo que inclusive pensamos que no podíamos dar a alguien más. Bueno, desde allí que Dios se manifestara. Para mi sorpresa, tiempo después de que estaba dentro de la comunidad, un hermano y ahorita sacerdote me dice que cuando pensaba proponer a la comunidad poder estudiar desde dentro, o sea, poder retomar mi carrera y seguir ofreciendo mi servicio dentro de la comunidad. Y bueno, Dios movió sus piezas, Dios su rompecabezas de la mejor manera. Retomo para ese tiempo desde dentro de la comunidad mi carrera universitaria. Pues fue una experiencia que estuvo llena de altos, de bajos, estuvo llena de pequeños y grandes esfuerzos, de pequeños y grandes sacrificios, estuvo lleno de pequeños y grandes gestos de amor en medio de mis hermanos de comunidad, acompañando desde cualquier momento, desde un cafecito que te brindaban en la noche para que pudieses estudiar con mayor energía, desde aquel que comprendía que estabas cansado porque habías tenido un parcial un día antes, desde aquel que llegabas de clase cansado y te preguntaba cómo había sido, que te explicara qué habías recibido de clase, aun cuando no entendiera, y desde ese que te animaba a seguir adelante y a seguir aportando desde ese granito de arena que estabas recibiendo a la sociedad y al mundo. Para mí haber pertenecido durante tantos años a la comunidad fue un regalo que pudiese decir, si miro hacia atrás, no soy merecedora de nada, de tanta providencia, de tanto amor manifestado en familias, en amigos, en experiencias que no se resumen en quizás un video. Sin embargo, fue dentro que confirmé realmente mi deseo de ser profesional, de aportar a la sociedad algo distinto, desde ese toque de alegría, desde ese toque de esperanza, desde ese toque de mucha más humanidad. De construir eso en mí fue revisar profundamente mi pasado, mi presente y lo que deseo, y tomo la decisión todos los días de ser en un futuro. Hoy puedo decir que la experiencia comunitaria te da y te brinda regalos que no te los va a dar un estudio, que no te los va a dar una carrera, y es esta vivencia que se da desde la espontaneidad, desde la creatividad, desde la risa, desde la oración, desde el crecimiento personal en la escucha. Creo que estas son cosas que simplemente son gratuitas porque se dan en el día a día, se dan desde lo más pequeño hasta lo más grande, y contemplar o aprender simplemente a visualizar este tipo de cosas es lo que te hace cada día mejor persona, es lo que te hace cada día pues más dócil a lo que esté dentro del plan de Dios. Si el Espíritu Santo sigue suscitando hoy en día tantos sacerdotes y religiosos en la iglesia, ¿por qué no preguntarnos la posibilidad de poder tener una vida con Él? Saludos, soy la hermana Nazaret, consagrada de la comunidad Alegría y Esperanza, y quiero compartir mi testimonio como consagrada. Esto comenzó con una total negación y sentirme que era imposible para mí ser consagrada. En ese momento me sentía demasiado pecadora, me sentía que era muy miserable, que no podía lograrlo porque bueno, tenía
muchos esquemas y estructuras de cómo era una consagrada, y para mí yo no tenía ninguno de esos, ¿verdad? Pero bueno, al igual que esto, había pensamientos de inquietud, de bueno, pero ¿por qué no? Porque yo tengo que ser así, si amo esto, si me está llamando la atención. Y entonces me empecé a preguntar, ¿cuál es la verdad? O sea, ciertamente sí puedo ser consagrada o no puedo ser consagrada, o sea, pero necesito saber cuál es la verdad. Y comencé a buscar entonces la misericordia de Dios. ¿En dónde? En la verdad, en la palabra de Él, ¿verdad? En su palabra, en el Evangelio. ¿Cuántos actos de misericordia no habían en el Evangelio, no? O sea, en este momento pues me encontré con una mujer adúltera, pecadora, que la encontraron en adulterio y le iban a apedrear porque era la ley, porque era todo eso, pero el Señor la miró con misericordia, le tendió la mano y la levantó. Y yo decía, bueno, entonces ¿será que conmigo no puede hacer eso? Y también una negación total de Pedro, ¿verdad? Después de haber caminado tanto tiempo con el Señor, haber descubierto tantas cosas, y también lo negó. Y yo decía, ¿y entonces? O sea, ¿por qué yo no puedo ser merecedora de esto, no? Y entonces, bueno, aquí fue donde yo me hice una gran pregunta, que le doy gracias a Dios por haberme preguntado eso, porque si no estuviera hoy aquí contando mi testimonio. Y es el hecho de que, ¿qué tengo yo de diferencia a todos estos evangelios, no? A todas estas parábolas, todos estos acontecimientos y encuentros con la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? No encontré nada, o sea, no encontré en absoluto. No hay un pecado mayor al que el Señor no haya perdonado. No hay nada que el Señor no haya inundado con su misericordia. Y comencé entonces a convencerme de que sí podía vivir de esta misericordia, de este amor de Dios, que lo tenía todo para mí. Era todo, o sea, Él me lo quería dar todo a mí. Y bueno, entonces esa misma convicción, ¿verdad?, de sentirme merecedora de esto, pues hizo que yo pudiese ir indagando más. Pero entonces surgió esa pregunta, y entonces si quedo sola, ¿cómo voy a vivir y saber vivir en un momento donde me sienta sola, donde me haga falta alguien que esté a mi lado y todo eso? Y el Señor me hizo entender, yo lo soy todo, yo estaré en todo momento, para ti lo he creado todo. Y yo no, claro que sí, Señor, eres todo, pero ¿cómo puedo entonces entrelazar esta parte espiritual con esta realidad, ¿verdad?, humana, física y afectiva? Y bueno, para mí entonces fue ese privilegio de sentir que un Dios, que todo un Dios, el Rey y Señor de señores, se fijó en mí, sin importarle nada, sin importarle cómo tal yo era. Y en un momento de mi vida, pues entonces comencé a pensar, sí, es un privilegio que el amor se haya enamorado de mí, que el amor se haya fijado en mí, en mi miseria. Y con esa miseria pues me ha reconstruido, desde esa misma miseria me ha transformado. Hoy día yo puedo dar testimonio de que no soy nada en absoluto de lo que era antes, porque el dueño de mi vida, el amor de mi vida, Jesús, mi amado, me ha reconstruido. Y yo estoy segura que esto a muchas otras personas pues les interpela, les puede llamar la atención, porque es que a veces nos sentimos así. Pero ¿saben qué? Es un privilegio que el Señor te llame. Que Él, siendo Dios, se fije en ti, se fije en mí, se fijó en mí. Si se fijó en mí, se puede fijar en cualquiera. Pero bueno, en este caso pues agradecida con Dios y de sentirme privilegiada por ser su amada, por ser su elegida, por ser su predilecta, diría yo. Yo puedo describir, y cuando me preguntan, hermana, ¿cómo refleja usted su vida consagrada? ¿Cómo refleja usted su testimonio? Y lo digo y lo describo en una sola palabra. Para mí es un privilegio ser consagrada. Para mí es un privilegio que Dios se haya fijado en mí. Para mí es un privilegio ser la amada del amor.